El voyerismo es una preferencia sexual que consiste en observar a los otros durante el acto sexual. Si piensas que eres voyerista, te lo contamos todo. ¿Qué es el voyerismo? El voyerista siente una satisfacción sexual al observar a otras personas desnudas, en ropa interior o realizando actos sexuales, en situaciones que por lo general reservamos para la intimidad. Para el voyerista, la excitación solo se consigue si la persona a la que observa no es consciente de ser observada. Es una intrusión de la intimidad que produce placer al voyeur. El voyerismo es una fantasía muy extendida que no se limita solo a la sexualidad. Todo aquel que se relacione con el hecho de espiar la intimidad de otra persona puede ser definido como voyerista. Es, por ejemplo, el caso de la telerrealidad, de la prensa rosa, de las páginas web que nos proponen introducirnos en la vida de estrellas o de perfectos desconocidos. Todos estos medios se topan con las ganas individuales de un público de todos los ámbitos y generaciones. La pregunta que nos debemos hacer entonces es la siguiente: ¿dónde acaba la fantasía y dónde empieza la perversión? El voyerista se excita al pensar que puede ser descubierto mientras observa. El exhibicionista, sin embargo, lo hace por el simple hecho de ser visto. En el ámbito del psicoanálisis, el exhibicionismo está visto como lo opuesto al voyerismo, pero los dos se complementan y se sirven del mismo mecanismo: la erotización al observar o ser observado. ¿Pero qué dice la ley ante esto? Lo estaremos conversando con nuestro especialista en el estudio. Así es, mi querido gordito, y para tratar este tema nosotros ya nos encontramos aquí con el abogado Luis Valladares, quien va a solucionar todas esas dudas que nosotros tenemos. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto que esté aquí con nosotros el día de hoy a tratar este tema que en realidad creemos muchas veces que no es condenado, que simplemente es alguien que nos está espiando, pero que sí las leyes también pueden aplicar fuertemente sobre esta persona. ¿Cuáles serían estas... se me fue la palabra. No, para lo que tiene que, si se descubre que él es voyerista, ¿qué es lo que la ley puede hacer ante él? ¿Tendría que ir preso? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, muy buena pregunta a ti, la pregunta que haces, Cari. Lo que debemos informar a todos los que nos acompañan es que siempre la ley protege la violación de derechos. La violación de derechos como la libertad, la integridad, la dignidad, el derecho a la vida. Dentro del Ecuador, nosotros tenemos que entender que tenemos nosotros todo un capítulo, el cual es los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Dentro del cual, por ejemplo, encajando y dependiendo de la situación que se dé el voyeurismo, tenemos que hablar, por ejemplo, de un abuso sexual, que es el acto que se comete contra la voluntad de otra persona o que obliga a cometer contra sí misma o contra otra, sin llegar al acceso carnal o a la penetración, con penas que pueden llegar de 7 a 10 años. Otro, por ejemplo, dependiendo, como digo, la situación, la circunstancia, el acto podría ser la exhibición de personas en público con fines de naturaleza sexual. Ejemplo, cuando se muestra a un niño adolescente en todo o en parte de su cuerpo, es un delito, porque se muestra con el fin sexual de la satisfacción. No exhibicionismo, en el Código Orgánico no lo determina así, dice con fines de naturaleza sexual. Ejemplo, mostramos a un niño adolescente para que alguien se satisfaga sexualmente con verlo en todo o en parte desnudo su cuerpo. Es un delito, el Código Orgánico lo sanciona de 5 a 7 años de privación de libertad. Otro ejemplo que podríamos ir encajando en los tipos penales que los describen y los sancionan, el contacto que puede hacer una persona a través del Facebook a un niño adolescente, alguien que tenga menor de 18 años y que se demuestre que existen mensajes con naturaleza sexual o erótica, por favor. Y así lo dice el Código Orgánico Integral Penal, será sancionado de 7 a 10 años de privación de libertad. De la misma manera, la persona que ofrezca a un niño o adolescente para que satisfaga alguna necesidad o alguna situación sexual. Podríamos encajar al voyeurista, no solo al que lo comete, sino a la persona que ofrece los servicios. Jugando con gamas, digamos que una mujer, yo tuve un caso dentro del cual vino una pareja, una señora violentada por el cónyuge, dentro del cual ella me informaba que era chantajeada, manipulada para que el marido pueda satisfacer la necesidad erótica sexual contra la voluntad de ella, pero ella le manipulaba, porque decía que como era la mujer, ella tenía que hacer eso, satisfacerle, era contra la voluntad.
procedimos a poner una denuncia de violencia psicológica, las medidas de amparo, la separación y nos encontramos en el procesamiento en ese momento. Increíble, ¿no? Uno piensa que a veces no puede pasar, pero esto, ojo, deberíamos identificar también este tipo de violación a la privacidad por la cual todos deberíamos ser muy cautos también, ¿no? El vecino que se asoma, en realidad, como vimos nosotros en la nota que presentamos hace instantes, es personas que se satisfacen al ver a otra persona sin saberse descubiertos, a otra persona manteniendo su intimidad, sus relaciones sexuales o incluso tomando una ducha o presentando su privacidad, su intimidad. Ojo con esto, hay que cuidarnos, mi querido doctor. ¿Cuál sería entonces el procedimiento para denunciar si es que tenemos quizá a un vecino, a alguna persona que descubrimos nos está espiando? Existen varios elementos. Ejemplo, si lo descubrimos en el momento mismo, podemos aprenderlos, vamos a la policía, porque existe violación a la propiedad privada. Es un elemento ya un delito que se estaría cometiendo. Si encontramos dentro del celular, digamos que estaba captando fotos, encontramos una violación al derecho a intimidad, ¿sí? Que también puede ser investigado. Si ya vemos que está haciendo mal uso, por ejemplo, también podemos ver la revelación de información restringida. Es decir, todo depende de la circunstancia y la situación. Lo importante es denunciar, entendiendo que ahora todas estas prácticas se están haciendo mucho más cotidianas por el hecho mismo de la tecnología. Correcto. Ejemplo, nosotros hemos visto en Japón, tengo entendido que están bastantes reformas en materia penal para este tipo de delitos en los cuales se ponen cámaras pequeñas en hoteles, en baños, para satisfacer las necesidades de estas personas que tan solo, como desviación sexual, violentan el derecho a la integridad, a la dignidad, a la intimidad de las personas. Nosotros vamos a continuar hablando de este tema, pero vamos a ver en este momento una nota de un masajista en Chile, él denominado como el masajista de las estrellas. Obviamente iban gente, iban famosas a hacerse masajes y él lo que hacía es, obviamente, desvestirlas porque iba a hacer el masaje, pero a tomarles fotografías y también a grabar ciertos videos. Entre ellas está Miriam Hernández. Él decía que tenía todo el derecho a hacer esto, ya que necesitaba desvestirlas para poder realizar esta clase de masajes. Veamos la siguiente nota y después nosotros comentamos y continuamos hablando del tema. Lo estaremos conversando con nuestros... Un reportaje de un canal chileno denunció que la policía investiga a José Luis Ayala, un hombre autodenominado el masoterapeuta de las famosas, quien fotografió desnudas famosas chilenas, entre ellas Miriam Hernández. El origen de la alerta fue a la aparición de un maletín con las fotos y llegó a manos de un sujeto que intentó extorsionar a alguna de las famosas, minuto en que comenzó la investigación, según denunció. Ojalá ese hombre se seque en la cárcel, dijo una de las famosas, quien aclaró que las fotos tienen unos 15 años y que también podría haber menores de edad fotografiadas por el imputado. El masajista fue contactado por el canal chileno. En una cámara oculta, el hombre les pedía a las mujeres desnudarse completamente para hacer su trabajo. La justicia lo podría investigar por almacenamiento de pornografía infantil, según indicaron. Para mi trabajo sí son necesarias, porque yo trabajo con glúteos, pechugas y bombeo partes íntimas. Yo lo que hago es un seguimiento a su cuerpo, dijo Ayala, defendiéndose y afirmando que no hay menores de edad involucradas. Sí, es cierto, gordito. Lo acabamos de ver, ¿no? Un caso que espeluzna realmente porque cuando uno tiene la confianza, ¿qué pasa en este caso, mi querido doctor? Cuando uno acude a un profesional, sea médico, sea masajista, cualquier tipo de profesional donde uno pueda estar expuesto o exponiendo sus partes íntimas, ¿qué es lo que sucede, mi querido abogado? Podríamos manifestar que existe, por ejemplo, una violación al derecho de intimidad, porque existe que se toman fotos, se circula, se difunde contra la voluntad de una persona. Sí, si es que ya vamos a algún acto, por ejemplo, que transgrede y va a una, digamos, circulación, venta de tipo pornografía, podemos hablar de pornografía en cualquiera de los elementos, pero siempre determinando de cuál es el elemento, cuál es la violación, qué derechos se violan. ¿Por qué siempre yo informo esta situación? Porque cada circunstancia o cada acto o violación a la ley
tiene varios elementos, entendiendo que se puede cometer en un solo acto varios delitos. Sí, por eso nosotros hablamos muchas veces de la concurrencia ideal y real de delitos, en los cuales muchas veces se va sentenciando y pueden sumarse las penas. Porque no solo digamos que se cometió esto en contra de una menor de edad y esa foto, y a violentar el derecho de intimidad, esa foto la sube en redes o la vende, ya estamos hablando también de pornografía. Y se va sumando este tipo. Es más, si es que digamos en el caso que estábamos comentando, si era profesional, digamos que era un médico, obligatoriamente tiene que también llamarse la atención tanto administrativa, porque él está haciendo mal uso de la calidad, de la profesión de él, al momento, digamos, de ocultar profesional. ¿Se podría hacer tal vez alguna congestión ahí con el colegio de médicos? Exacto, tienen sus tribunales de disciplina, los cuales deberán de tomar las medidas necesarias. ¿Por qué? Porque este médico, en el ejercicio de su profesión, está violentando el derecho del paciente. Ahí estamos hablando profesionalmente. Penalmente está violentando el derecho de un ser humano, de un ciudadano, lo cual va a ser investigado penalmente. Es más, a la mano nosotros celulares. El celular para grabar. Por ejemplo, ahora las cámaras de seguridad en las cuales se puede conectar un monitor son bastante baratas, son fiables, en las cuales podemos conectar, todo el mundo tenemos por lo general una computadora porque es un elemento, una herramienta, y lo cual es una prueba plena, una prueba fiable del cometimiento, de esa violación del derecho de intimidad que tenemos, para de manera inmediata observar cómo es el proceder del ciudadano, cómo violenta, y a realizar las acciones necesarias para que se investigue, se procese y, de ser el caso, se sancione. Tengo que buscar la prueba, o sea, tengo que hacerlo. En este caso, sí. Okay. ¿Por qué? Porque recuerde que psicológicamente es, en caso del cometimiento de un delito sexual, la declaración, la valoración psicológica en la cual existe la vulneración y la afectación psicológica sirven como prueba. Pero si es un poquito más amplio, siempre tenemos que intentar hacer el acopio de las pruebas para poder tener éxito en nuestro accionar legal. Perfecto. Recuerden entonces que ustedes lo que deben hacer es siempre asesorarse de un consultor legal, de alguien que nos pueda dar una mano con el abogado Valladares, pero lo más importante, lo que nos acaba de decir, no callar, por favor, no callar, esa es palabra sagrada, denunciar. Uno no puede aceptar este tipo de situaciones, uno no puede aceptar este tipo de violaciones a la intimidad, violaciones a la privacidad. Así es que finalmente, mi querido doctor, ¿algún mensaje final para nuestros televidentes, si es tan gentil? Siempre, como nosotros hemos conversado y hemos llegado a todas aquellas familias que nos acompañan día a día, y dentro del cual denuncien, no callen. Si nosotros tenemos o conocemos del cometimiento de un delito, no solo en contra de nosotros, sino en contra de familia, de vecinos, informémosles. Y que comparezcan a las autoridades para que no quede en la impunidad, porque la impunidad es base de la injusticia. Eso es correcto. Gracias, abogado Valladares. Los números de pantalla siempre están en pantalla para que puedan ustedes también asesorarse junto a nuestro consultor legal, Luis Valladares. Un tema muy interesante. Si es que usted tiene alguna duda, si es que usted tiene algún tema que quisiera sugerirnos en esta sala legal, estamos abiertos a recibir sus sugerencias a través de redes sociales como siempre. Pero en esta